misionera. Y yo quisiera que vieran cómo Dios ha tomado la vida de esta jovencita, a pesar de las cosas que ha vivido, y a veces a nosotros se nos hace muy difícil hacer las cosas. Entonces, yo te... Okay, seguro. Hola, sí, Dios les bendiga. Sí, mi nombre es Luz. Y sí, primeramente soy muy agradecida, ¿verdad?, por la oportunidad de llegar aquí a Saltillo. Es mi primera vez en México, y un sueño, un anhelo mío, desde cómo empezar en esta misión, en este proyecto, se puede decir, es de ver a la iglesia hispana levantarse también como misioneros a las naciones no alcanzadas, porque para nosotros hay muchas maneras en cual nuestra cultura y como la prioridad que le damos a familia y nuestras vidas, nuestros testimonios, son de gran ayuda y gran bendición para las personas en las naciones no alcanzadas. Y yo creo que, como el pastor dijo, yo puedo decir que soy un ejemplo de la manera en cual el Señor, Él no piensa como nosotros y Él no elige a sus siervos como nosotros elegiríamos a nuestros compañeros de equipo. Porque delante de los ojos del mundo, yo creo que nadie me elegiría a mí como misionera. Primeramente porque yo nací en un hogar muy lejos de Dios. Aún este mismo día, mi papá, él es ateo. Yo crecí en un hogar donde me compartían que los cristianos se les han lavado el cerebro, que los pastores son corruptos y se roban todo el dinero y que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y bueno, pero gracias a Dios que es misericordioso conmigo y trajo personas a mi vida que pudieron predicar el evangelio a través de mi prima y su quinceañera. Pudo yo conocer al Señor. Imagínense. Porque ella de adolescente conoció al Señor y ella decidió hacer sus fiesta de 15 años, ¿verdad?, en una iglesia. Y esa fue para mí la primera vez que yo llegué a una iglesia. Pero así también como el pastor comparte, no fueron sin desafíos, sin luchas. Aún para yo poder entrar a la iglesia por primera vez, mi papá, él amenazó a mi mamá que si ella llevaba a mi persona, a mis hermanos a una iglesia, que ella no iba a poder entrar otra vez a nuestra casa, que iba a cambiar las chapas de la puerta y que ya estuvieran divorciados. Pero mi Padre Celestial, él es fiel. Porque Dios nada lo hace al azar y en esas mismas fechas de esa misma celebración, mi papá estaba en mi país natal de El Salvador. Entonces yo llegué a la iglesia por primera vez sin que mi papá lo supiera, ¿verdad? A escondidas de él. Pero aún así desde pequeña yo tenía esta perspectiva porque uno como hijo sabe que cuando va creciendo, nuestro papá es la persona más inteligente que conocemos, ¿verdad? Y yo no pensaba que mi papá tuviera un motivo por mentirme a mí, o yo pensaba que mi papá era la persona más inteligente, ¿verdad?, que yo pudiera conocer, entonces que todo lo que él me compartía era verdad. Pero Dios es fiel y tengo una prima bien necia, porque ella nunca dejaba de invitarme, ¿verdad? Y me decía, hoy va a ser como el aniversario de la iglesia, ven, vamos a comer juntos, o es el culto de Navidad y vamos a tener comida después del servicio y así, ¿verdad? Ella insistiendo siempre. Y fue así que yo pude llegar al lugar donde pude abrir mi corazón al Señor Jesucristo. Ah, y no fue sin mayores luchas, pero claro, ¿verdad? El testimonio se alarga todo el culto, sí comparto todo, pero sí, el Señor me dio la oportunidad también de tomar Escuela de Visión, y fue a través de Escuela de Visión que yo realmente pude conocer y entender todas las maneras en cual mi concepto de Dios estaba equivocado. Yo crecí pensando de que cuando uno tenga mayores éxitos en este mundo, a través de sus éxitos, a través de sus riquezas, sus autos y su casa grande, las personas dirán, ella es buena sierva de Dios porque ella tiene grandes lujos en su vida. El Señor la ha bendecido. Y así pensaba yo, ¿verdad? En gran parte por la relación que yo pude tener con la iglesia en ese entonces, porque mi papá me lo limitaba, ¿verdad? Y bueno, todos esos conceptos que yo tenía fueron quebrantados a través de este programa, de este entrenamiento de Escuela de Visión. Y entonces yo tuve la oportunidad, aunque sí
con aún mayor lucha, ¿verdad? De poder ser la primera persona en mi familia, poder ir a otras naciones a predicar el evangelio, poder ir a la nación de Marruecos también en el norte de África. Y fue allí incluso donde yo pude compartir mi propio testimonio, porque allí muchos jóvenes, ellos tienen muchas preguntas, ¿verdad? Ellos han crecido todas sus vidas, desde que cuando entran a la primaria, empiezan clases islámicas en la escuela pública y les dicen tres cosas. Y Jesús no puede ser el hijo de Dios porque Dios no tiene hijos. La palabra de Dios, la Biblia fue cambiada y por eso tuvo que llegar Mahoma para corregir los errores de la humanidad. Y después también dicen que Jesús no murió en la cruz. Pero ellos viven todas sus vidas, ¿verdad? Así con estas mentiras, con estas cosas que les cuentan. Y después, pero cuando ellos tienen preguntas, y ellos le preguntan a su maestro, bueno, ¿cómo sabe usted que la Biblia fue cambiada? No hay una respuesta, porque no es verdad, ¿verdad? Entonces, cuando los jóvenes, ellos tienen esas preguntas, ellos buscan en el internet, y como todo está en árabe le contestan con aún más mentiras, ¿verdad? Y después yo pude llegar y pude ver este estilo de vida de mis amistades. Tenía muchas amigas que ellas tenían preguntas y que ellas aún nunca se habían preguntado por qué ellas eran musulmanas o por qué creían lo que creían. Incluso hubo una noche con mi equipo, éramos tres muchachas viviendo en la capital de Marruecos en ese entonces y teníamos una amiga de otra amiga, ¿verdad? Ella necesitaba un lugar donde pasar la noche. Y nosotros, no teníamos mucho, pero mi cama yo se la daba. Entonces le invitamos a llegar a nuestra casa para tener un lugar donde pasar la noche. Y nosotras, como hablamos y decidimos que nosotros íbamos a seguir nuestra rutina normal. En ese entonces, antes de dormir, siempre leíamos la palabra de Dios juntas y adorábamos juntas. Y esa noche decidimos leer el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Esta muchacha, primera vez que yo la voy conociendo, es una amiga de una amiga que tenía. Ah, y oramos y leímos el capítulo de Juan juntas, así en el árabe que podíamos hablar en este momento. Y después, esta muchacha ya tenía 19 años. Y era la primera vez en su vida que había escuchado esto. Y en esa misma noche, ella le pidió a su amiga llegar a nuestra casa porque ella quería conocer a Cristiana. Porque ella sabía, mi amiga, ella tiene amistades cristianas, quiero conocerlas a ella. Por eso llegó a nuestra casa, leímos la palabra juntas, y después al leer Juan 3, al final, ella ya como con lágrimas en sus ojos, nos dice, ¿cómo es posible que tengo 19 años de edad ya? Y nadie me ha dicho que alguien murió en mi lugar. ¿Cómo es posible que yo he vivido 19 años de vida y nunca he podido saber o escuchar que tengo un Salvador? Y nosotras oramos con ella y después ella nos pidió, ¿cómo puedo ser yo cristiana? Y oramos, ¿verdad? Y ella aceptó al Señor esa misma noche. En una sola noche, la vida de esta muchacha fue transformada. Y la razón por cual ella pudo llegar a nuestra casa es porque ella vive en un pueblo muy pequeño. Y en su pueblo, ¿verdad? No hay ni muchas personas, pero nunca había llegado, por lo menos nunca que nosotras o ella ha sabido, nunca ha llegado una persona cristiana. Entonces esa noche ella aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y ella fue una de esas personas, así con ese primer amor, así como la iglesia primitiva, ella regresó a su casa y ella tenía mucho temor. Pero en la escuela, ella comenzaba, le bajamos la Biblia en su teléfono, ¿verdad? Y en la escuela ella comenzaba a leer la Biblia y sus compañeras en la escuela comenzaban a decir que ella estaba loca, que por qué estaba haciendo eso, y la comenzaban a tratar mal. Y ella su respuesta era, si creen que soy loca, mejor léenlo por sí mismos. Y así en su escuela comenzó un estudio bíblico. Imagínense, histórico. Ella cuando yo la conocí, no sabía de Cristo, aceptó al Señor Jesús y después ella misma comenzó a ministrar a otras personas. Y después, unos meses después, pudo ser bautizada
Y también, aún en eso ya se bautizó y bueno, fuimos a la playa con su familia. Un primo de ella, que era abogado, se dio cuenta. Nosotros estábamos como a un lado, la familia de ella a otro lado. ¿Y por qué te metieron tus amigas al agua? Y otra vez otra lucha con su familia, pero su respuesta fue la misma. Si crees que estoy loca, si crees que no sé de lo que estoy hablando, tienes que leerlo por ti mismo. Y comenzaba a ministrar a su primo a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que significa ser un discípulo, ¿verdad? Alguien que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, pero para mí, cuando yo pienso en mi vida, en mis debilidades, en la manera en cual yo también, ¿verdad? Le fallo al Señor, yo puedo saber y reconocer de que mi amiga no aceptó a Cristo porque esa noche yo tuve una manera espectacular de presentar el Evangelio y tengo tanto conocimiento sobre la Biblia y todo el historia. No, no fue por nada de eso, sino que es porque el Espíritu Santo usa a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Porque eso es lo único que pide el Señor. La única condición de ser un discípulo es ser aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios, que se esfuerzan para hacer reflexión de Dios. Entonces, los animo a todos, ¿verdad? Nosotros todos somos llamados a ser discípulos, todos somos llamados a predicar el Evangelio, aquí en Saltillo, ¿verdad? Pero también yo creo por fe de que desde aquí de Saltillo vamos a ver muchas personas, muchos obreros que van a ir por la mies en las naciones, siendo aquellos que podemos compartir nuestros testimonios, compartir la palabra de Dios, ministrar a las vidas de aquellas personas que nunca han podido escuchar sobre Jesús. Y yo creo que a través de esta iglesia, ¿verdad? A través del el pacto de gracia, a través de la iglesia familia de Dios, vamos a poder ver iglesias plantadas en todas las naciones. Amén. Amén. Qué bendiga. Gracias. Vaya experiencia, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en lo que hemos dejado de hacer como cristianos. Estamos muy cómodos como cristianos, tampoco no. Sentados, venimos, nos reunimos los domingos, la pasamos bien, escuchando la palabra, cantamos, nos saludamos, nos vamos a comer y se acaba todo. Pero ¿qué hay después? ¿Cuánta gente necesita del Señor? No tienes que ser tú un pastor, no tienes que ser un predicador, simplemente tienes que tener un corazón dispuesto a que Dios te use. A veces pensamos que necesitamos edad. ¿Qué edad tienes? Perdón por la pregunta. 29 años. ¿Y hace cuánto el Señor tomó tu vida? Yo acepté a Cristo a los 15 años. A los misiones por primera vez cuando tenía 21 años. A los 15 años, siendo de papás ateos, sí escuché bien, ¿verdad? Imagínense qué lucha tuvo ella para poder asistir a una iglesia. Aún mismo en su casa. Y ve hasta dónde el Señor la ha llevado. ¿Qué hay de nosotros, hermano? ¿Qué hay de nuestras vidas? Quiero pedir a los niños que pasen a su clase, ¿verdad? Pueden pasar a su clase los niños, pueden saludarse mientras que los niños pasan a su clase, por favor. Y mientras tanto le voy a pedir al hermano David, a mi hermana Carla, que pasen, por favor. El hermano David es misionero y nos va a compartir del Señor en esta mañana. Total, Dios les bendiga, mis hermanos. Hallelujah. I'm so thankful really for Pastor Jorge and also this opportunity to be able to share with this church. I'm really so encouraged. This is my first time in Mexico. My name is David and I'm from America. But my family, they are originally from South Korea. And we have
we came here to Saltillo for mission training. Y nuestro equipo vino aquí a Saltillo para un entrenamiento de misiones. And we're so grateful for this opportunity to be able to serve here in Saltillo as well. Y estamos muy agradecidos por esta oportunidad de servir aquí en Saltillo también. And if you look, the PowerPoint. Va a hacer una presentación. This is a picture of my family. Esta es una foto de mi familia, My wife and my son, he's 1 year old. mi esposa y mi hijo que tiene 1 año. And our family, we have been commissioned as missionaries to Israel, Palestine. Nuestra familia estamos comisionados a estar de misioneros viviendo en Palestina. I actually served as a student missionary in Palestine for 2 years. De hecho, serví como misionero estudiante en Palestina por 2 años. My wife was in Egypt for 1 year. Mi esposa estuvo en Egipto por 1 año. We got married a couple of years ago. Nos casamos hace un par de años. We have been commissioned to Israel, Palestine. Y ahora hemos sido comisionados a Israel y Palestina. We are actually supposed to be there already in March. De hecho, deberíamos estar ya ahí desde el mes de marzo, But I'm sure everyone knows what happened at the end of February, the war that happened. pero me imagino que todos ustedes están al tanto de la guerra que comenzó a finales de febrero en esa zona. So we have been waiting in America. Así que hemos estado esperando en Estados Unidos. But praise God because the doors opened back up to enter the country. Pero gracias a Dios porque las autoridades ya abrieron las puertas para volver a accesar al país. So in 3 weeks, we'll be back in the nation of Palestine for 5 years. Así que en 3 semanas vamos a regresar a Palestina y vamos a estar ahí 5 años. And I actually grew up in a Christian family. Y yo crecí en una familia cristiana And my parents, they were also good Christians too. y mis padres son buenos cristianos también. But growing up in America, Pero el crecer en Estados Unidos, our family, we had this American dream. en nuestra familia teníamos el famoso sueño americano. So even though I said I was Christian, Así que aunque yo decía que yo era cristiano, and I went to church since I was young. y yo he ido a la iglesia y fui a la iglesia desde que yo era joven, The only time I would pray is, for before my exams and just for the success and wealth of my family. y la única vez que oraba yo era antes de tener un examen y yo oraba porque mi familia fuera exitosa y todos estuviéramos bien. Esa era mi oración. And my parents, they always told me the successful life, is to be a good Christian that goes to church. Y mis padres me enseñaron que una vida con éxito era ser buenos cristianos que asistían a la iglesia. And to have many riches in this world and be successful. Y tener riquezas, un patrimonio en esta tierra y ser exitosos. And this is how you will give glory to God. Y esa es la forma en que tú glorificas a Dios. And so this is how I live my entire life. De esta manera yo viví toda mi vida. But my heart felt so empty. Pero mi corazón se sentía muy vacío. And I realized that, no matter how much I tried to pursue the things of this world, Y me di cuenta que no importa cuánto yo trataba de obtener las cosas que ofrece este mundo, for the wealth of this world or success of this world, there was always a deep emptiness in my heart. el éxito del mundo o lo que el mundo ofrece, siempre había un vacío en mi corazón. Yeah, even, relationship with our family, it was not good because we had money. Y la relación con mi familia tampoco era buena porque teníamos dinero. And I really began to question, is this what it really means to live a life as a Christian? Y yo empecé a cuestionarme, ¿realmente esto es lo que significa vivir una vida cristiana? And many people, all of my friends around me, they also tried to live the same life. Y todos los amigos que me rodeaban también tenían el mismo estilo de vida. Even if they were atheist or not Christian, they also lived for the same dreams. No importaba si ellos eran ateos o eran cristianos, al parecer todos vivíamos con los mismos sueños y las mismas metas. We all placed our hope in something the world promised us. Todos poníamos nuestra esperanza, nuestro deseo en lo que el mundo nos ofrecía. There was the things that the world promises. Las cosas que el mundo nos promete. So we were placing, even myself as well, I was placing my hope not in God, but in the dream of America.
Así que yo no tenía realmente mi esperanza en Dios, sino mi esperanza era el sueño americano. And I realized that I was just a Christian that was using God just to fulfill my dreams and my purposes. Hasta que me di cuenta que yo solamente era un cristiano que estaba intentando usar a Dios para poder cumplir mis propias metas. But when I really encountered Jesus Christ, my entire life changed. Pero cuando verdaderamente tuve un encuentro con Jesucristo, toda mi vida cambió. If you can read the word from John chapter 15, verse 13 and 14. Si podemos recordar la palabra en Juan capítulo 15. No, if you can read for Ok. John 15, 13 to 14. Vamos a leer Juan 15, versículos del 13 al 14. Juan 15, versículos 13 y versículo 14. Dice, ¿ya están ahí? Sí. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amen. Yeah. And when I read this word, I really repented because I realized who our God really is. Cuando yo leí esta palabra y la entendí, me arrepentí porque entendí quién es realmente Dios. Before, I just thought that God, He was someone I prayed to just get things for myself. Cuando antes yo oraba a Dios y solamente mi oración era para que yo estuviera bien, todo se trataba de mí. But I realized actually God, He already gave everything for us. Pero ya me di cuenta aquí que Dios ya dio todo por nosotros. I was so shocked when I read this word. Me impresioné mucho, hasta estuve en shock cuando leí esta palabra. Jesus says the greatest love is for one friend to die for another friend. Cuando Dios nos está enseñando que no existe mayor amor que alguien de su vida por su amigo. And I really began to think, is there anyone that can love me like this? Y me empecé a pensar, ¿habrá alguien que me pueda amar de esta manera? Is there anyone that can really 100% die for me? ¿Existe alguien que 100% pudiera morir por mí? Really, only Jesus Christ. He 100% gave all of His life for us. Y solamente me di cuenta que solamente Jesucristo se dio 100% por nosotros. And this is His definition of friendship. Y la definición de amistad de Jesús es esta. But so many times in my life, I always said that I love God, I am a friend of God. Muchas veces yo dije, yo amo a Dios, yo soy un amigo de Dios. But I really thought, do I also love Jesus in this way? Pero me pregunté, ¿realmente yo amo a Jesús de esta misma manera? Because I realized, Jesus, for Him, this is what it means to be friend. Porque me di cuenta que para Jesús esto es lo que significa ser verdaderamente amigo. Someone it is the greatest love. Es el mayor amor. Someone willing to lay down one's life. Alguien que está dispuesto a morir por otro. And that was when I really began to repent for the first time in my life. Así que por primera vez en mi vida me arrepentí. Because even though I said I loved God, I was still so selfish and living for myself. Porque aunque yo decía amar a Dios, me di cuenta que yo vivía una vida muy egoísta, solamente viviendo para mí mismo. And actually before, my dream was to become an English teacher in Korea. Así que antes mi sueño era llegar a ser un maestro de inglés en Corea. Because in Korea, everyone wants to learn English. Porque en Corea todo el mundo quiere aprender inglés. So if you're an English teacher in Korea, I heard you can make lots of money. Así que si tú eres maestro de inglés en Corea, yo sabía que podías hacer mucho dinero. You don't even need to graduate college. Ni siquiera necesitabas graduarte de la If universidad. you just speak fluent English, they will hire you at any academy. Así que si tú hablabas inglés de manera fluida, ellos te contratan automáticamente en cualquier academia. So that was my dream. Así que ese era mi sueño. And that was my prayer request Y all ese- the time before I really met the Lord. Y esa era mi petición de oración. Cada vez yo oraba por eso antes de realmente tener un encuentro con Dios. Lord, help me to get this good job in Korea. Señor, ayúdame a conseguir este súper buen empleo en Corea. Help me to make lots of money Ayúdame a hacer mucho dinero for my family, para mi familia, for my dream. para que mi sueño se cumpla. And that was just the extent of my relationship with God. Y eso era el tamaño de mi relación con Dios. But when I really encountered the Lord, Pero cuando realmente me encontré con el Señor, He really brought me to repentance because I realized I was so selfish. Él me trajo arrepentimiento porque me di cuenta que yo era muy egoísta. I'm sure all of us here as well.
Y así como todos, estoy seguro que todos Pero- aquí estamos reunidos. We don't want to be friends with people that only use us when they need us. Yo creo que todos nosotros no nos gusta tener amigos de los que nos buscan solamente cuando nos necesitan. Only when we just need them, we use them. O cuando nosotros los necesitamos es cuando los usamos. But I realized this was how I treated God my entire life. Y ahí me di cuenta que esta era la forma en que yo había tratado a Dios toda mi vida. But the moment when Jesus really encountered me with this love, Pero cuando el Señor me salió al encuentro con su amor, that's when I began to say, Lord, I no longer want to live for myself, but I want to be your true friend. es cuando dije, Señor, ya no quiero vivir para mí, quiero ser verdaderamente amigo tuyo. And in verse 14, Jesus, he shows us, what is the condition to be his friend. Y en el versículo 14 el Señor nos muestra cuál es la condición para ser sus amigos. There's only one condition to be Jesus' friend. Solamente hay una condición para ser amigos de Jesús. And it says, you are my friends if you do what I command you. Dice, ustedes sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. That's when the Lord, he really spoke to me so clearly. Así que aquí el Señor me habló claramente. How much he loves me. Me enseñó cuánto Él me ama. And because he loves me, he also deserves all of my heart and my life. Y porque Él me ama de esa manera, Él merece toda mi vida y todo mi corazón. And as I began to ask the Lord, Lord, what do you desire from my life? Y entonces mi oración cambió y le empecé a preguntar al Señor, Señor, ¿qué deseas tú de mi vida? I want to do what you command. Yo quiero hacer lo que tú mandas. That's when I received calling to be a missionary for the Lord. Así es cuando yo recibí el llamado para ser un misionero para el Señor. And God, he showed me many of these nations that still do not know Jesus Christ today. Y el Señor me mostró todas esas naciones que no conocen al Señor en la actualidad. Maybe you guys realize there's something different about church today. We have different banners all across the room. A lo mejor los que no habían venido se dan cuenta que tenemos estos banners en todo el local. These are from the mission training program. Estos los vimos en el entrenamiento para misiones que hemos estado teniendo. But really, there are still many countries all around the world that do not have access to hear about Jesus. Pero quiero que sepan que aún hay muchas naciones en el mundo que no tienen acceso a la predicación acerca de Cristo, That are 99% Muslim. que son 99% musulmanes. And when I first went to Israel, Palestine, that's when my entire life changed. La primera vez que visité Israel, Palestina, ahí cambió mi vida. And this is the map of Israel, Palestine. Este es this is what, sorry? The map of Este es Israel. un mapa donde está Israel, Palestina. And Palestine is split into two parts. Y Palestina está dividido en dos partes. In the West Bank and Gaza. En Gaza, Yeah. I served in the West Bank. The part. I forgot the West, how you say West Bank? No, tiene otro nombre. No, es otro nombre. Bueno, It's en la next to línea de Jordan. Gaza. It's next to Jordan. Jordania y la línea de Gaza. Yeah, but the West Bank, that area, it's all Arabs. There are no Jews. Esa área donde dice West Bank, que es junto a Jordania, son puros árabes. En esa área que dice West Bank no hay judíos allí. And that place is also over 98% Muslim. Y ese lugar es 99% musulmán. There are some Catholic or Orthodox churches, Hay algunos católicos o iglesias ortodoxas, but less than 1% evangelical Christians there. pero menos de 1% de cristianos evangélicos. Almost no Christians. Casi no hay cristianos. And the people in this land, they have, a lot of pain because of the war. Y hay mucho sufrimiento en esa área por la guerra. Yes, there's also pictures of Palestine. Esa es una foto de Palestina. Very beautiful land. Es una tierra muy bonita. Also, many places in the Bible, it comes out in Palestine. Y hay muchos lugares mencionados en la Biblia que están en este lugar de Palestina. Like Bethlehem, where Jesus was born. Como Belén, donde el Señor Jesús nació, es parte Palestina. This city is actually a city that comes out in John chapter 4. Esta ciudad es una ciudad que se menciona en Juan capítulo 4, In the region of Samaria. en la región de Samaria. Do you guys know the story where Jesus meets the Samaritan woman at the well? ¿Conocen ustedes la historia cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo? The well of Jacob. El pozo de Jacob. That well is still there in that city today. Ese pozo de Jacob sigue ahí en esa ciudad.
So if you come to Israel, Palestine, you can go where Jesus went. Así que si ustedes visitan Israel, Palestina, ustedes podrían ir a algunos lugares donde Jesús estuvo. And this was also my team. We are in, this is in the Garden of Gethsemane. Este es el jardín del Getsemaní, ellos son mi equipo. And this was where, Jesus did his ministry. Y es ahí donde el Señor Jesús hizo parte de su ministerio. But unfortunately, this land today, not many people know Jesus. Pero desafortunadamente, aunque en ese lugar el Señor Jesús hizo su ministerio, hay muchos que no conocen a Jesús. Even in Palestine, where Jesus did ministry. Aún en Palestina, donde el Señor Jesús ministró, Now today, it is over 98% Muslim. ahora ese mismo lugar se ha convertido en 99% musulmán. And even in Israel, Y aún en Israel, there are many Jews living there. hay muchos judíos que viven ahí, But even amongst the Jews, only 30% are religious Jews. pero solamente el 30% de la población judía son judíos profesantes, o sea, que siguen la religión judía. But actually, 70% of Jews, they are secular or they do not really have faith. Pero el 70% de los judíos no tienen fe o viven vidas simplemente seculares. So although many people say this is the Holy Land, Así que mucha gente dice, miren, ahí está la Tierra Santa. there is actually no peace that comes from Jesus, and there is no gospel in this place. No hay paz de Jesús en ese lugar y no se predica ahí el Evangelio de Cristo. And I'm sure right now we are hearing a lot about the war between Iran and Israel, Palestine. Yo creo que todos hemos estado escuchando la guerra entre Irán e Israel y Palestina. Even 3 years ago, there was a war between Israel and Gaza. Y hace 3 años hubo una guerra fuerte entre Israel y los que viven en la franja de Gaza. There has been much conflict between these two nations, and between the Muslims and the Jews for the past 80 years. Y sabemos que ha habido muchísima guerra entre judíos y musulmanes en estas áreas por 80 años. And there is a lot of pain and suffering also for the Palestinians and the Jews. Y realmente hay mucho sufrimiento tanto de parte de los palestinos como los judíos. And because of this war, many people they have really no hope. Y por esta guerra hay muchos que viven sin esperanza. And many people they try to seek for peace. Y mucha gente está tratando de buscar paz. Even the Arabs in Palestine, they always try to talk of peace. Aún los árabes y palestinos siempre tratan de hablar acerca de la paz. And even the Jews, when they say hello, they always say shalom. Y aún los judíos, cuando dicen hola, su saludo es shalom, que significa paz, Dios de paz. They want peace and peace. Ellos quieren paz y quieren la paz. But for the past 80 years, there has been so much pain and no peace in these lands. Sin embargo, durante 80 años no ha habido paz en esta tierra, sino conflicto. And so even our Palestinian friends, a lot of them, in their family members or their friends, they know many people that died because of this war. Aún muchos de nuestros amigos de mi equipo tienen familia o amigos cercanos que han sido muertos durante esta guerra. So it is a pain that we really cannot imagine. Así que es un dolor en sus corazones que ni siquiera puedo yo imaginar. But because of this pain, they are trying to fill their heart with the religion of Islam. Pero por este mismo dolor que tiene en su corazón, están tratando de obtener llenura y consolación a través de la religión del Islam. And these Muslims, they cry out to their God, Allah, 5 times a day. Así que estos musulmanes oran y claman a su Dios Alá hasta 5 veces diarias. But their God will never answer them. Pero su Dios nunca les va a contestar. And also many people in Israel as well. Y así lo hacen también mucha gente en Israel. Actually, majority of the Jews, they are secular. La mayoría de los judíos son seculares. They do not believe in Jehovah God. Ni siquiera creen en Jehová, Dios Jehová. Especially after what happened in the Holocaust and World War II. Especialmente después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto. When many Jews were killed. Recuerdan cuando muchos judíos fueron asesinados. Majority of Jews, they always say, if God is real, how come did He let this happen to us? Muchos judíos hoy dicen, si Dios fuera real, ¿cómo pudo venir esta masacre hacia nosotros? And even in Israel, because of this hopelessness, actually many young people are addicted to drugs and alcohol. Y aún en Israel, por esta desesperanza que tienen, hay muchísimos jóvenes que son adictos a las drogas y al alcohol. Even in the city of Tel Aviv in Israel, Aún en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, there is one of the largest gay pride parades festival in the world. The one of the largest, it is in Israel.
En uno de los más grandes desfiles de homosexuales en todo el mundo se lleva a cabo en Israel. Many Jews partake in this Y muchísimos judíos toman parte en eso, because they are so hopeless in this world. porque están totalmente desesperanzados en este mundo. And, they said, there is no Messiah that will come. Y ellos dicen, ¿saben qué? No va a venir ningún Mesías. Where is our Jehovah God? A ver, ¿dónde está nuestro Dios Jehová? So they have begun to try to place hope in the things of this earth. Así que ellos mejor se han enfocado a tratar de tener esperanza en las cosas de este mundo. And this is the reality of the brokenness of these nations. Y esa es la realidad del quebranto de estas naciones. And many people of the world, they are trying to bring peace to this place. Y mucha gente alrededor del mundo intentan traer la paz a este lugar. Even right now, the world's military power, they are saying military power is a solution for this land. Y muchos están diciendo el poder militar es la solución para esta tierra. So the world's most powerful military powers, USA, also, in Israel, Iran, they are trying to, fight it out, but there is no peace. Y muchos, aún Estados Unidos y las potencias mundiales están tratando de combatir lo que está sucediendo, pero no hay paz. And people of the world, they said political power is the answer. Y mucha gente en el mundo dice la respuesta y la solución para este problema de conflicto es el poder político. Through diplomacy and politics, we can bring peace. A través de la diplomacia y la política vamos a lograr la paz en ese lugar. But even the United Nations, one of the most powerful political powers, cannot bring peace. Pero aún las Naciones Unidas, la ONU, no ha podido lograr la paz. And people began to also place their hope through social power. Y la gente también está empezando a tener su esperanza en el poder social. And there are many groups that advocate for peace of the world, peace of the world. Y se levantan muchos grupos que profesan y promueven la paz mundial, But there is no peace. pero no hay paz. And, people also try to resort to economic power for peace. Y también hay gente que dice, ¿saben qué? El poder económico es lo que va a traer la paz. These days, especially the world, many people place their hope in money to resolve issues. Y mucha gente en todo el mundo consideran que el dinero tiene el poder para resolver los problemas. Actually, Israel is one of the wealthiest countries in the Middle East. Pero yo no sé si ustedes sepan que Israel es uno de los países más ricos de todo el Medio Oriente. But so many people, they are broken in alcohol, drugs, no hope. Pero aún ahí que tienen tanta riqueza, hay mucha gente que está en las drogas y están al alcohol y no tienen esperanza. And even in Palestine, so many organizations, they donate millions of dollars. Y aún en Palestina hay un sinfín de organizaciones que donan millones de dólares. They try to build many schools and hospitals. Tratan de construir escuelas y construir hospitales en Palestina. Through economic development, they think this can resolve the issue. Y piensan que el desarrollo económico es lo que va a resolver el problema. But the reality is that our Palestinian friends, their hurt and their suffering still has not changed. Y la realidad es que nuestros amigos palestinos siguen heridos y siguen sufriendo y no ha podido cambiar su situación. Because money can never heal their hearts that are broken, that witness their family members being killed in the war. Porque el dinero jamás va a poder sanar un corazón roto de ver a sus familiares haber sido asesinados en estas guerras. So really, for a long time, the people of this land, they have been trying to look for hope in the powers of this world. Así que por un largo tiempo la gente que habita esta zona ha estado poniendo su esperanza en lo que el mundo ofrece. But our team and missionaries were praying, God, He reminded us of His word. Pero nuestro equipo, al estar orando por toda esta situación, Dios nos recordó su palabra. From Matthew chapter 4, verse 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. If you can read for us. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amen. Yeah. And this is the first message of Jesus when He came to this earth. Y este fue el primer mensaje de Jesús cuando vino a esta tierra. He was speaking of the kingdom of God. Él estuvo hablando del reino de Dios. Kingdom of God. El reino de Dios. And this is what we began to share to our Palestinian and Israeli friends.
Y esto es precisamente lo que empezamos a compartirle a nuestros amigos israelitas y palestinos. Because our friends in Israel, Palestine, they were fighting for things of this earth. Porque nuestros amigos palestinos estaban luchando y buscando las cosas de este mundo. Saying, this is our land. Decían, esta es nuestra tierra. Because, before 1948, the Arabs, they lived there, the Palestinians. Porque antes de 1948 ellos vivían ahí. But we know the Jews, they were scattered all over the world. Porque sabemos que los judíos antes de eso habían sido esparcidos por todo el mundo. But after World War I and II, they started to gather back to Israel. Pero sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos empezaron a regresar a su tierra, Israel. And this is when this conflict began. Y es cuando este conflicto surgió. They were fighting for this land, for Jerusalem, and for this nation. Que están luchando por esa tierra, por Jerusalén y por esa nación. And, even from the perspective of the Palestinians, Aún desde la perspectiva de los palestinos, they were living there for many years. ellos estuvieron viviendo ahí por muchos años, But one day, the Jews came, pero un día los judíos entraron and they said, you must leave this land. This belongs to us. y entonces ellos dijeron, deben de retirarse de esta tierra porque esta tierra nos pertenece. And the Palestinians said, who are you? Y los palestinos dijeron, ¿ustedes quiénes son? And from their perspective, they thought, they were thinking, for the Palestinians, for generations and generations, we have been living here. Porque los palestinos decían, oye, por generaciones, nosotros los palestinos hemos vivido aquí. But then the Jews, they said, this is the land that God promised us. Pero cuando los judíos retornaron, le dijeron a los palestinos, esta es la tierra que Dios nos prometió. Our ancestors lived here. Nuestros ancestros vivieron en esta tierra que ustedes están ocupando hoy. When did they live here? ¿Cuándo vivieron aquí? 1,000 years ago. Hace 1000 años. Thousands of years ago. Hace 1000 años. From Abraham, Isaac, and Jacob. Desde Abraham, Isaac y Jacob. But actually, the Palestinians, they were already there for generations and generations. Pero también los palestinos ya habían estado en esa tierra por generaciones y generaciones. So for them, they could never understand it. Así que en su mente ellos nunca pudieron entender esta petición de los judíos. It's like, for example, Por ejemplo, if someone comes to your house today, así como si alguien va a tu casa hoy and they said, you must move out of your house y te dice, oye, tienes que salirte de tu casa, because this land, the property belongs to my family. porque esta propiedad, esta tierra donde tú estás, le pertenece a mi familia. And you say, when? Y ustedes van a preguntar, a ver, ¿cuándo? Like, what do you mean? ¿A qué te refieres? I lived here, my father lived here, my grandfather lived here. For generations, my family lived here. Si tú has dicho, oye, yo vivo aquí, mi papá vivió aquí, mi abuelo vivió aquí, por generaciones he vivido aquí. But then if they say, Pero si ellos te dicen, but my family used to live here 4,000 years ago. pero si te dijeran, oye, pero mi familia vivió en tu casa hace 4000 años, This belongs to me. esto me pertenece a mí, And then if they kick you out of your home, y luego te sacan de tu casa, how would you respond? ¿cómo tú responderías? This is the perspective of the Palestinians. Esta es la perspectiva de los palestinos. The Jews were scattered all over the world for 1,000 years, over 1,000 a year. Los judíos fueron esparcidos de su tierra, o sea, fueron sacados y se esparcieron por todo el mundo durante 1000 años. After 1,000 years, they come back saying, this is my land. Pero después de 1000 años de haber sido sacados y expulsados y esparcidos, regresan y dicen, esta tierra nos pertenece. And this is why this conflict began. Y es ahí donde se originó este conflicto. But also, if you look at the perspective of the Jews, Pero también si tú analizas la perspectiva de los judíos, they were a nation that was scattered and broken all across the world. es una nación que fue expulsada y fue destruida y esparcida en todo el mundo. A people with no nation. Un pueblo sin nación. And after over 1,000 years, they finally gathered back together. Y después de 1000 años estando esparcidos, otra vez se reúnen en el mismo lugar. So even for them, Aún para ellos, they have been lost without a house, without a homeland for over 1,000 years. te puedes imaginar también la perspectiva de ellos, haber estado esparcidos sin un hogar durante 1000 años, fuera de su hogar. And so this is why, this conflict between Israel and Palestine is so complex. Y es por esto que el conflicto Israel-Palestina es un conflicto muy complejo. They're saying, this is my land. Ellos están diciendo, esta es mi tierra. No, this is my land. Y ellos dicen, no, esta es mi tierra. And this is why still today the Muslims and the Jews,
Many Muslim nations, even like Iran, they are fighting against Israel. Y es por eso que muchos musulmanes están peleando contra Israel. Aún naciones como Irán, que es musulmana, aún esa nación está yendo en contra de Israel. Because of the kingdom of this earth. Porque están peleando por el reino de este mundo. But we began to say to our Palestinian and Israeli friends, Así que nosotros empezamos a decirle a nuestros amigos palestinos y a nuestros amigos israelíes, brothers and sisters, lift up your eyes from the things of this earth. les dijimos, a ver, levanten sus ojos de las cosas de este mundo. Do not place your hope on the things of this earth. Ya no pongas tu esperanza en las cosas de este mundo. Repent, return back to Jesus. Arrepiéntete y vuelve a Jesús. And let us look to the eternal kingdom of God that is coming. Hay un reino eterno que ha de venir. The only peace is in the kingdom of God. Y la verdadera paz y la única paz solamente se encuentra en el reino de No Dios. power of this world can give us true peace. Ningún poder de este mundo nos puede dar la paz verdadera. Peace without God is not true peace. Paz sin Dios no es paz verdadera. Because Jesus alone is the Prince of Peace. Porque Jesucristo y solo Él es el príncipe de paz. It is not a political peace. No es una paz política, It is not a social peace. no es una paz social, It is not a peace made by military. no es una paz que nos traiga el ejército. It is peace only when kingdom of God comes. La única paz verdadera será cuando el reino de Dios venga a esta tierra. When Jesus becomes king. Cuando Cristo venga a ser el rey. And as we began to share this hope in the kingdom of God, Así que cuando empezamos a compartir que hay una esperanza en el reino de Dios, we began to see our Muslim background friends return back to Jesus. empezamos a ver a nuestros amigos musulmanes venir a Jesús. When we first went to Palestine, there was no church that was planted there. Cuando llegamos la primera vez a Palestina no había ninguna iglesia en ese lugar. But really, as we just began to share about Jesus and the hope in the kingdom of God, Pero cuando empezamos a hablar de Jesús y de la esperanza en el reino de Dios, our Palestinian friends begin to have true joy, true healing, and encounter Jesus. nuestros amigos palestinos empezaron a tener un gozo verdadero y una verdadera esperanza y empezaron a entregar sus vidas a Jesús. We began to see our friends who are Muslim begin to return to Jesus Christ. Vimos a nuestros amigos musulmanes regresar a Jesucristo. And God began to plant church in Palestine. Y el Señor comenzó a plantar una iglesia en Palestina. Hallelujah. Aleluya. And, not only this, No solo esto, but also, this is our worship gathering in Jerusalem. esta es una reunión de adoración que se llevó a cabo en Jerusalén. Before in Jerusalem, we only had our Israeli friends come join us. Y antes nosotros en Israel solamente teníamos nuestros amigos israelíes que se juntaban con nosotros. But once our Palestinian friends also began to accept Jesus, Pero cuando nuestros amigos palestinos empezaron a recibir a Jesús, they also began to come together to worship together with the Jews. y entonces pasó algo que tanto los palestinos como los judíos empezaron a reunir con el mismo propósito de adorar a Jesús. For the first time, we began to see these two nations that were enemies come together to worship God. Por primera vez vimos estas dos naciones que son enemigas unirse adorando a Dios. Hallelujah. And for 80 years, the powers of this world have been trying to bring peace to these nations. Por muchos años, los poderes de este mundo han tratado de traer paz a estas naciones. Even till today, right now, the world is trying to bring peace through all of their powers. Aún hasta hoy, el mundo ha tratado de usar todos sus poderes para traer paz a esa zona. But this is something the powers of the world can never do. Pero esto es algo que los poderes del mundo jamás podrán lograr. This is the power of the gospel. Este es el poder del Evangelio. The power in the kingdom of God. El poder en el reino de Dios. Amen. And God, He began to do this amazing work. Y el Señor comenzó a hacer esta obra increíble. And our Palestinian friends, they begin to confess. Y nuestros amigos palestinos, ellos empezaron a confesar. This was the first time they encountered Jews. Esa es la primera vez que ellos se encontraban de frente con judíos. But as they began to worship together, Así como ellos empezaron a adorar juntos. for the first time, our Palestinian friends began to say, Por la primera vez nuestros amigos palestinos comenzaron a decir, we love Israel. amamos a Israel, We forgive Israel. perdonamos a Israel, Because Jesus also forgave us. porque Jesús nos perdonó también. How could we not forgive them? ¿Cómo no los podemos perdonar? We are brothers and sisters in the eternal kingdom of God. Somos hermanos y hermanas en el reino eterno de Dios. Our citizenship does not belong to this earth. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. In the kingdom of God, we are one.
En el reino de Dios solamente somos uno. And then even our Israeli friends, our Jewish background believing friends, they also began to say, Y aún nuestros amigos israelíes con un contexto judío también comenzaron a decir, even before they did not interact with Palestinians. antes no interactuaban con los palestinos, As they began to worship together, they began to say, pero cuando empezaron a adorar juntos al Señor, ellos también comenzaron a decir, we love Palestine. amamos a Palestina, We forgive Palestine. perdonamos a Palestina, Because even the Messiah whom we crucified forgave us. porque aún el Mesías, a quien nosotros crucificamos, Él nos ha perdonado. They are also our brothers and sisters in the kingdom of God. Y también ellos son hermanos y hermanas en el reino de Dios. Hallelujah. Aleluya. Really, our God, He is a great God. Él es un Dios grande, nuestro The Dios. power of this cross, it is more powerful than any power of this world. El poder de la cruz es más poderoso que cualquier poder de este mundo. This is the power of the forgiveness that our God showed us. Ese es el poder del perdón que el Señor nos mostró. Really, we witness this is the power of the kingdom of our God. Esto es lo que nosotros fuimos testigos, el poder de Dios en esta tierra. Just like the first message of Jesus. Así como el primer mensaje que dio Jesús. Repent, for the kingdom of God is near. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Only the kingdom of God can resolve the issues of sin in this world. Solamente el reino de Dios puede resolver el problema del pecado en este mundo. So this is why Israel-Palestine, although it is known as the Holy Land, Así que por eso Israel y Palestina, que se le conoce también como la Tierra Santa, there are many Jews, Muslims, and Christians there. hay muchos cristianos, judíos y musulmanes en esa área. They all say Jerusalem is the holy place. Y todos ellos dicen, Jerusalén es lugar santo. But the reality that we see is a deep brokenness and pain without God. Pero la realidad lo que vemos es un quebrantamiento profundo de vida sin Dios. This nation needs Jesus Christ. Estas naciones necesitan a Cristo. This nation needs people to worship the true King Jesus. Se necesita que personas de ese lugar adoren al verdadero Rey Jesucristo. We believe that, when prayer and worship to our Lord is lifted up in this place, this is when He will reign as the King of Kings. Y creemos que cuando la alabanza y la adoración se levanten en ese lugar, entonces Él reinará. Amen. Also we really need the prayers of the church in Mexico for Israel-Palestine. Así que también necesitamos la oración de la iglesia en México por Israel y Palestina. And also if you have the opportunity, please come to Y si- Israel-Palestine. Y si ustedes tienen la oportunidad de visitar Israel y Palestina, por favor, visítennos. Because this land needs true worship and prayer. Porque esta tierra necesita verdadera oración y adoración. Because there is no one that is worshiping our King Jesus. Porque no hay quien adore a nuestro Rey Jesucristo. But I also encouraged today as we were worshiping together. Pero hoy estuve muy animado cuando estábamos en el tiempo de adoración. I think really God, He has blessed the church in Mexico as true worshipers before the Lord enjoy. Y yo creo que Dios ha bendecido a la iglesia en México con verdaderos adoradores y Dios se agrada de ellos. Really, I felt so much joy of the Lord as we were worshiping together. Yo sentí el gozo del Señor mientras alabábamos juntos. This is the joy and this is the power of this joy in the Lord that this nation needs. Y este es el poder del gozo en el Señor que esta tierra necesita. This nation that has been filled with many tears and suffering for many years. Esta tierra que ha sido llena de lágrimas y de mucho sufrimiento por muchísimos años. Our God desires to change this sound of pain and suffering to become worship and praise to Him. Dios quiere cambiar ese manto de sufrimiento y lamento en una adoración que traiga gozo. This is not possible unless there are people of God who come and bring this joy and true worship before the Lord. Y esto no puede ser posible a menos que llegue gente de Dios y traigan ahí la verdadera adoración y el verdadero gozo del Señor. Really, I think the church in Mexico and also this church here, there is so much joy and power of the Lord. Yo creo que la iglesia en México y esta congregación aquí tiene ese gozo y ese poder del Señor. God, He is not looking for people according to the standards of this world. El Señor no está buscando personas que cumplan ciertos estándares de este mundo. Because no standard and power of this world can bring true peace. Porque ningún estándar del mundo puede traer la paz verdadera. It is only people that have joy of salvation, that have the power of the gospel. Solamente aquellos que tengan el gozo de la salvación y el poder del Evangelio. I believe God, He has already given us all this power in the Lord.
Y yo creo que el Señor ya nos ha dado ese poder en el Señor. I really pray that our church, the church in Mexico, can also come to Israel, Palestine, and also bless this nation and this land with this power of the gospel. Y yo le pido al Señor que la iglesia en México pueda llevar el Evangelio y bendecir a Palestina e Israel. Really, this nation, more than anything, needs Jesus. Esta nación y esta tierra, más que otra cosa, necesitan a Jesús. Only through the Prince of Peace. Solamente a través del príncipe de paz. And so please pray for the peace of Israel, Palestine. Así que por favor oren por la paz de Israel y Palestina. Not an earthly peace, but for Jesus Christ to be reigning as king in this place. Y no hablo de una paz terrenal, sino que el príncipe de paz reine en sus corazones. Amen. Really, I believe that God, He is already beginning to do a new work in this land. Y yo creo que el Señor ha estado empezando a hacer una obra nueva en esta tierra. And I also pray that as Christians, we will be those that will place our hope in the eternal kingdom of God that is coming. Y yo pido que nosotros también tengamos nuestra fe y nuestra esperanza en el reino de Dios que ha venido. Really, the hope in the kingdom of our God is able to even transform a broken nation like Palestine. Y la fe en el reino de Dios tiene el poder de transformar una nación rota como es Palestina. I believe that this is the only power that can transform our lives. Yo creo que este es el único poder que verdaderamente puede transformar nuestras vidas. And I pray that really in these times, God will continue to bless this church and also all of our churches in Mexico to place their full hope in the kingdom of God. Yo le pido al Señor que Dios bendiga a esta congregación y a todas las congregaciones en México para que verdaderamente podamos poner nuestros ojos y nuestra fe en el reino de Dios. Amen. I'll just close us in prayer. Y quiero terminar con una oración. Heavenly Father, we thank you so much because you are a good God. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres un buen Dios. Lord, we confess that you alone are the King of Kings and the Lord of Lords. Confesamos que solamente tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lord, we thank you because, Lord, the power in your kingdom is more powerful than any other power of this earth. Gracias porque tu poder en el reino es más poderoso que cualquier poder de esta tierra. Lord, help us to be Christians that will place our hope only in your kingdom. Ayúdanos a ser cristianos que pongamos nuestra única esperanza en tu reino. Jesus, we know that you are coming soon. Your kingdom is coming soon. Sabemos que tú vienes pronto, tu reino viene pronto. Lord, may we place our hope only in you. Que nosotros tengamos nuestra esperanza únicamente en ti. And we pray also for the nation of Israel, Palestine, and all of these nations that are still suffering today. Y queremos levantar nuestra oración por esta nación de Israel, Palestina y por todas estas naciones que están sufriendo el día de hoy. Thank you because you have already begun a great work of salvation through the power of the cross. Gracias porque tú ya has empezado una gran obra de salvación a través de la cruz. Lord, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Señor, la cosecha, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Lord, I pray, would you also bless the Church of Mexico to also send out many laborers into this harvest field. Padre, yo te pido que bendigas tanto la Iglesia de México que pueda enviar obreros a tu mies. God, would you use our prayers? Señor, usa nuestras oraciones. Use the prayers of the Church of Mexico. Usa las oraciones de tu iglesia en México And would you bless this church here as well? y que tú bendigas a esta iglesia aquí también. Through this church, God, we pray that it will become a blessing for all nations. Y te pido que a través de esta congregación o de estas congregaciones tú traigas bendición a todas las naciones. Thank you that you have already given us this power in your kingdom. Gracias porque tú ya nos has dado poder en tu reino. Lord, would you receive all of the glory? Recibe, Señor, toda la gloria. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias, Señor. ¿Qué les pareció, hermanos? Qué bendición, ¿verdad? Tan hermoso conocer a siervos del Señor, ¿verdad? Decía David, el misionero David, fíjense, estuvimos aquí el viernes desde las, ¿a qué hora empezamos? ¿4? No, pero ya cuando empezó la reunión, a las 4. Pero estamos aquí desde el viernes temprano, desde las 11 de la mañana a 10 de la mañana. Y ayer estuvimos aquí todo el día. Y hoy vamos a continuar. Y una de las cosas a mí que me impactó mucho que dijo este hermano, David, es de que
muchos que son cristianos, dice que alaban al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que están ahí en Palestina. Dice, porque no saben si el siguiente domingo van a poder ir a reunirse, porque ponen bombas, los atacan a los cristianos que son ahí donde están. ¿Sí o no, David? Lo que dijiste, en Pakistán, ¿no? Imagínense. Y nosotros no lo tomamos en serio las cosas a veces como cristianos, hermanos, ¿verdad? Qué tremendo que el Señor tome estas vidas tan jóvenes. Y así como jóvenes, hermanos, también necesitamos adultos que puedan darlo todo por el Señor. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos, pero yo quiero pedirle, si me lo permiten, a los hermanos que vienen con el grupo, que pasen al frente, Cecia y los misioneros. Yo quisiera pedirte, Pastor Víctor, que pases también al frente con tu esposa, por favor. Yo quisiera que el Pastor Víctor y su esposa nos llevaran una oración por nuestros hermanos. No sabemos si los vamos a volver a ver o no. Allá también está el otro parte del equipo, vénganse para acá. Sí, si no los había visto ustedes. Sí. Quisiera que oráramos por ellos, hermanos, porque no es una labor fácil. No es sencillo lo que ellos hacen, porque ellos están dando su vida. Y me refiero a su vida, no nada más porque vaya a haber algún atentado o algo. Su juventud la están dando al servicio al Señor. ¿Sí? Ellos trabajan, muchos de ellos trabajan, hermano, y los recursos que ellos tienen los ahorran para hacer sus viajes misioneros y trabajar y estar ahí 1 año, 2 años, 3 años. Ellos no están esperando ayuda de nadie, porque dice la palabra del Señor, mi socorro has sido tú. Ellos han puesto sus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ellos llevan al frente, hermanos, la palabra de Dios, predicándola como lo dice la Escritura. Ir y predicar el Evangelio. ¿A dónde? A toda criatura. Qué tremendo, hermanos, que hay gente que haga lo que nosotros también deberíamos estar haciendo. Predicar el Evangelio. Bendiga al hermano. Antes de que usted se vaya de aquí, bendiga al hermano. Ore por él. Abrácelo. Porque también necesitan amor como usted y yo. Lejos de sus familias. Él está lejos de su esposa, de su hijo chiquito. Imagínense, hermano. Imagínense. Las jovencitas también lejos de sus familias. Nuestros hijos se van 1 semana, 2 semanas y los extrañamos. Y van de vacaciones o algún tema. Pero van de misioneros y no saben si los van a volver a ver. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Es un honor que ellos estén aquí, en este lugar, para nosotros. Y quiero pedirte, Víctor, que ores juntamente con tu esposa, con nuestros hermanos, por favor. Distintas hermanos, donde están nuestros queridos hermanos, por favor, oremos por ellos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias porque has traído a nuestros hermanos, Señor, de lejos, de cerca, Señor, y aquí en Saltillo hemos reconocido algo, que tú has decidido visitar Saltillo por medio de estos vasijas, Señor, por medio de estos siervos, Señor, has despertado una visión, Señor, estás abriendo nuestros ojos para ver tu obra en las naciones. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de recibirles. Reconocemos que es tu Hijo Jesucristo en ellos, porque Él es el misionero por excelencia. Cristo es el apóstol, Cristo es el enviado. Cristo fue aquel que dejó todo por venir a este mundo y ahora tú siendo nuestra cabeza, Señor, una cabeza misionera apostólica, tu cuerpo también es misionero, Señor. Yo te doy gracias por la unción que les has dado, el llamado que les has entregado, Señor, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Señor. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor, a cada colaborador. Señor, queremos hoy darte las gracias, levantarlos en oración, a cada uno en particular, Señor. Y una cosa te pedimos, Señor, para ellos,
que sigas abriendo las puertas, Señor. Sigue abriendo las puertas, Señor, para que tu palabra corra, porque tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra dice, Señor, nos enseña que no está presa. Y así como, Señor, ellos han visto cómo tú abres las puertas, Señor, creemos también que tú seguirás abriendo puertas a los lugares más remotos, Señor. A los lugares donde no se ha, Señor, escuchado aún tu nombre. Soberanamente, así como los trajiste aquí a Jaciel, a todos los misioneros, y nos has permitido conocerles de una manera soberana, Señor. Creemos que, Señor, también en cada parte, en cada rincón de la tierra, Señor, tú les abrirás esa puerta preciosa. Porque tu palabra dice que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice el Señor. Por lo tanto, he puesto una puerta abierta. Porque el Señor es el que abre y nadie cierra. Y el Señor es el que cierra y nadie abre. Señor, y tú les has querido abrir puertas soberanamente a estos hermanos. Te pedimos por sus familias. Te pedimos por sus padres, por sus hermanos, por sus congregaciones. Padre, gracias por que son ejemplo para nuestras vidas. Desafía nuestra fe, Señor. Desafía nuestra comodidad. Señor, sacuden, Señor, nuestra pasividad. Y sabemos que no son ellos, eres tú, Señor, a través de ellos, hablando aquí a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Señor. Les amamos en el nombre de Jesús y te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de conocerles, que están entre nosotros. Valoramos este tiempo, Señor. A ti toda la gloria y a ti toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Padre. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos, así sentados a despedirnos. Dale gracias a Dios por este tiempo, hermano, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, hermanos. El próximo domingo es 10 de mayo. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Va a estar con nosotros un amigo pastor de muchos años, fue alumno de mi hermana Carla en el instituto cuando Carla dio clases y alumno de mi papá. Cuando él daba clases, viene de la ciudad de Monterrey, va a estar compartiendo con nosotros el domingo, hermano, pues los invitamos, ¿verdad? A la Congregación de Facto de Gracia, al pastor Víctor y a la Iglesia de Familia de Dios, a ellos no los invitamos, porque pues ellos tienen su reunión, pero si quieren venir, bienvenidos. La invitación está hecha, ¿verdad? Gracias a Dios por acompañarnos, Pastor Víctor Nibón y la Iglesia Familia de Dios Eterno. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. Mónica, ya me di cuenta que eres esposo de Jesús. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y qué bueno que están aquí. Hermanos, vamos a despedirnos. Padre, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Y te doy gracias por el tiempo que nos has permitido reunirnos. Padre Dios, gracias por el tiempo en que podemos alabar tu nombre, Señor, adorar tu nombre, Señor. Gracias por la palabra que nos hablaste, Señor, en la primera reunión, Dios, durante la Santa Cena, bendito Dios. Padre, lo importante es, Señor, estar a cuenta, Señor mío, no solamente contigo, Señor, sino también con la gente que muchas veces ofendemos, Señor mío. Padre Dios, consciente o inconscientemente, bendito Dios. Solamente tú puedes renovar nuestro corazón y te ruego que renueves mi corazón, Señor. Renueves mi vida, mi pensamiento, Santo Dios. Y Padre, gracias por la vida, Señor, de tus hijos que nos han acompañado el día de hoy, Señor. Padre Dios, por los hermanos misioneros, Padre Dios, por este equipo que, Señor, han venido aquí con un propósito tuyo, bendito Dios. Ese propósito se haya cumplido, bendito Dios, en este tiempo, Padre Celestial. Padre, por el pastor Víctor, su esposa, Dios, y Padre Dios, el remanente que tú tienes, Señor, con ellos, Padre, la iglesia, familia de Dios eterno, Dios, también te rogamos que los bendigas, Padre Dios, que aquí también puedan encontrar una casa, amistad, bendito Dios, y Padre Dios, porque somos una familia en ti, Señor. Somos una familia en ti, bendito Cristo. Te damos gracias. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Acompáñanos, Señor mío, y Señor, ve con aquellos que van a partir, Señor mío, en esta tarde, Señor, a sus casas, a sus hogares, y los que hemos de estar aquí permaneciendo, Padre Dios, o reuniéndonos más tarde, Señor mío.
También te ruego que estés con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén.